Sí, entonces, pues hoy les voy a hablar, perdón, hoy les voy a hablar de los síndromes hemorragíparos y de las trombofilias, ¿no? Esto. ¿Qué es el síndrome hemorragíparo? Pues es como resumen, es una expresión que va a hacer que, ya puede ser hereditaria o adquirida, que va a hacer que se salga la sangre, ¿no? Que esta puede ser provocado o puede ser de forma espontánea. Y la provocación es de forma mínima. Que esto, dentro de la sangre van a haber ciertas cosas que van a faltar. Y dentro de esta sangre, por ejemplo, los factores van a estar ausentes o alguna otras cosas que están dentro de la sangre que van a ocasionar que salga, o bueno, produzca esta hemorragia, ¿no? Entonces bajan los mecanismos de defensa. Y estas se van a dividir en tres, que es el síndrome purpúrico, el síndrome hemofílico y el síndrome de hipoprotrombinemia. Entonces ahorita vamos primero al síndrome purpúrico, que bueno, se presenta por cuadros de hemorragias espontáneas que se le van a llamar púrpura, que esto se van a ver, bueno, esta lesión de púrpura se va a ver por un color intenso, rojo, y que no van a desaparecer con una presión. Estos pueden ser palpables, puede ser que no sea, bueno, puede ser palpables, pues que estén planas o un poco prominentes y son redondas y suelen ser numerosos y simétricos. Estos van a estar usualmente en los miembros inferiores. Entonces, aparte de aparecer estas púrpuras que son hemorragias, van a aparecer otras cosas que son petequias, que son estas erupciones alrededor del pelo que van a ser puntiformes, que se ven en esta imagen, que son un poco como si fuera como equimosis, pero más chiquitos. Digo, equimosis. Bueno, sí, equimosis o esta púrpura. Pueden presentar hemorragias o equimosis y víbices, que son estas como líneas hemorrágicas que surgen. Nosotros le podemos decir una púrpura simple cuando solo tienen estas expresiones cutáneas, como la púrpura o la petequia. Pero al momento de que se encuentre alguna hemorragia, como en la mucosa o en las vísceras, esto le podríamos decir que es una púrpura hemorrágica. Entonces, resumiendo, las petequias son pequeños círculos de coloración roja o violácea, que más o menos miden pues la cabecita de un alfiler, ¿no? Es decir, de 1 a 2 milímetros. Ya el conjunto más grande, pues es una equimosis. Un moretonzote, pues no es más que una equimosis. ¿Sale? En Sí. cuanto al estudio de púrpura, hay que ver si la lesión deja huella, es decir, si nosotros apretamos, lo normal es que desaparezca esa lesión, es decir, es una púrpura no palpable. Pero si apretamos y si se continúa observando la lesión, entonces es una púrpura palpable. Otro de los puntos a considerar aquí es que las petequias, las equimosis, también las debemos de buscar en la mucosa, ¿sí? En la mucosa conjuntival, en la mucosa del paladar duro y del paladar blando, ¿sale? En todas ellas podríamos llegar a encontrar petequias y equimosis, ¿sí? Seguimos, Lalo. Sí, justo. Bueno, esto sí les voy a hablar más adelante. Por ejemplo, la púrpura trombocitopénica idiopática tiene estas como hemorragias de la mucosa, como dijo el doctor, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es su etiología? Pues esta enfermedad es autoinmune, que esto lo que va a hacer es va a destruir bueno, va a haber va a ser, los anticuerpos van a atacar a un antígeno o una glicoproteína de la plaqueta. Entonces, esto va a hacer que disminuya la cantidades inferiores a 20.000. Es importante remarcar que los niveles normales son de 150.000 a 400.000. ¿Y cómo van a ser destruidos? Pues van a ser destruidos por el sistema reticuloendotelial, entonces van a ser destruidos por estos macrófagos que salen en el vaso o en el hígado. Y bueno, estos se van a dividir entre dos tipos, ¿no? Son el 80% que van a ser de forma aguda y el 20% que van a ser de forma crónica. Entonces,
las personas que se van a enfermar de esto, el 60% se van a enfermar o por antígenos virales, o por antígenos bacterianos, o por algunas vacunas, ¿no? Y estos van a ser de manera aguda. Eh, cuando se quita esta infección, o cuando ya pasa cierto momento de la vacunación, los niveles de plaquetas van a surgir nuevamente a los niveles normales después de 6 meses. Si esto permanece, le podemos decir que ya no es agudo y es una forma crónica. Que esto a lo mejor nos puede encaminar que no es solo una enfermedad muy viral, una enfermedad bacteriana, ¿no? Que esto puede estar asociado a una enfermedad autoinmunitaria como lupus o alguna enfermedad que sí sea crónico. También necesitamos descartar otros tipos de trombocitopenias para ver si en realidad es esto o es alguna otra enfermedad, ¿no? Que justo está aquí escrito, que puede ser como tanto virales como tanto bacterianos. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a poder ver? Pues nosotros podemos ver esta equimosis cutánea y de mucosas, ¿no? Que, por ejemplo, lo podemos ver en la primera imagen, la equimosis cutánea con algunas petequias en el miembro superior derecho. O, por ejemplo, aquí en la tercera imagen que se puede ver esta equimosis en mucosas, como había mencionado el doctor, más algunas pequeñas petequias en el labio superior. También la diferencia entre petequia y púrpura en la segunda imagen. Y en la última, que es esta equimosis cutánea con estas petequias, ¿no? Estos pacientes no van a presentar fiebre y al momento de tener niveles inferiores de 5.000 plaquetas por milímetro cúbico, tiene posibilidad, tiene riesgo de presentar alguna hemorragia intracraneal. El diagnóstico, ¿cómo se le va a hacer el diagnóstico? Pues se tiene que hacer una biometría hemática completa porque tú lo que quieres ver es los valores de plaquetas en el paciente, ¿no? Entonces, si está abajo de los 20.000, pues te puede encaminar de que tenga esta enfermedad, ¿no? Y ya si el diagnóstico no te queda 100% claro, puedes realizar alguna biopsia de médula ósea. Así también puedes descartar la presencia de algunas enfermedades. Por ejemplo, del listado que estaba la parte de etiología, puedes descartar eso. Y clínico, ¿no? Todo lo que puedes ver por lo que mencioné con anterioridad, pues con eso lo puedes diagnosticar. PPI o púrpura trombocitopénica idiopática es una entidad clínica que tiene mayor prevalencia en los pediátricos, ¿sale? Como ya lo dijo Lalo, tiene un trasfondo autoinmune en el cual la producción de anticuerpos es responsable de la destrucción de plaquetas, ¿sale? En el sistema retículo endotelial, principalmente el vaso. De modo que una de las formas terapéuticas para tratar a esta enfermedad, pues sería realizarles esplenectomía. Cosas importantes. Bueno, para ustedes como estudiantes, pues hay que entender que el sitio de sangrado puede ser tan variado como únicamente petequias y equimosis. Aquí, por ejemplo, ese niño tiene equimosis diseminada, ¿sale? El de en medio, pues ahí tiene alteraciones. Fíjense cómo en el labio superior hay pequeños puntilleos hemorrágicos. Esos serían petequias. ¿Ya los vieron? En el labio superior. En el inferior hay equimosis. Y y bueno, eso es lo que nosotros podemos observar, ¿sale? Sin embargo, debemos hacer una búsqueda intencionada de quintiborragia, que sería el sangrado por las encías, hemoptisis, que podría ser sangrado por la nariz, hemoptoicos o hemoptisis, que sería también sangre proveniente del aparato respiratorio, sangrado a nivel de tubo gastrointestinal alto, pozos de café o vómitos en pozos de café. Por abajo podemos encontrar melena, ¿sí? Rectorragia, que podría ser sangre fresca, ¿sí? O hematuria, es decir, la presencia de sangre en la orina. Todas ellas son datos clínicos de sangrado o de síndrome hemorragíparo, ¿sale? Síguele, Lalo. Sí.
El tratamiento, pues es un esquema medio complicado, pero prácticamente no es curativo, sino asintomático. Y este se puede resolver con el tiempo, como ya les dije, ¿no? Son seis meses de forma progresiva, de forma aguda, o ya de forma crónica, pues es un poquito indefinido, ¿no? Debe evitarse los anticoagulantes para justamente que no haya, bueno, para que las personas no sangren. Este algoritmo que es del diagnóstico, bueno, es para tratar de una forma a un paciente de forma aguda. Entonces, si tiene si tiene menor niveles de 20.000 de plaquetas y no presentas sangrado, pues se mantiene en observación. Pero en cuanto entre a hemorragia o una hemorragia activa o un riesgo de hemorragia, pues se le va a dar pues, tratamiento sintomático, ¿no? Que puede ser como esteroides, como prednisona, alguna gamma globulina intravenosa, porque esto va a hacer que entorpezca la destrucción de las plaquetas, y en una dosis única de esta como si fuera vacuna de ROGAM, que son inmunoglobulinas en contra de inmunoglobulinas, solo para pacientes de RH positivo, que también esta vacuna se utiliza para embarazadas, ¿no? Cuando tienen cuando el hijo es positivo y la madre es negativa. Eh, ya cuando entra de una forma crónica, pues se hacen de las mismas cosas o mismos métodos que los de la forma aguda, pero también presenta, bueno, también nosotros podemos realizar la esplenectomía, ¿no? En algunos casos se puede quitar, en otros no, pero lo único importante es que tiene un riesgo de agentes encapsulados como neumococo, hemófilos tipo B y meningococo. Ya esa sería la primera enfermedad. Y la otra sería púrpura. Ahora sí no sé pronunciar en alemán, entonces de Schoenlein, no sé cómo se pronuncia exactamente. Henoch-Schönlein. Ah, Henoch-Schönlein. ok, va. O púrpura de Henoch. Justo. Em, entonces, esta es una vasculitis por deposición de IgA, ya sea en los riñones, en piel, en intestino, en articulaciones. Y se van a presentar usualmente en forma pediátrica, que va a ser el 90%, que tiene más prevalencia en los hombres y es en un rango de 3 a 15 años, ¿no? No se conoce la causa, pero sabe que es ante una infección de la vía respiratoria por ejemplo, por estreptococo del grupo A, que es un 80%, Yersinia y Mycoplasma, y algunos virus, como por ejemplo Epstein-Barr, virus de hepatitis B, del C, varicela y parvovirus. También puede ser desencadenado por algunos fármacos, como es la penicilina y ampicilina, algunos alimentos y exposición al frío o picaduras de algunos insectos. Aparte, Aquí, sí. Lalo, así como PTI tiene la acumulación de los autoanticuerpos en nivel de la membrana plasmática de la plaqueta, ¿sale? En Henoch existe la acumulación de autoanticuerpos a nivel de arterias y vasos, porque Henoch es una vasculitis, ¿sí? Síguele. Sí, también van a haber acumulación de leucocitos ahí y aparte de IgA1 específicamente. Entonces, púrpura de Henoch, pues se realiza su estudio como síndrome hemorragíparo, pero en realidad es una vasculitis. Síguele. ¿Y cómo se puede ver en el paciente, no? Pues va a presentar un 100% de púrpura palpable. Puede presentar algunas erupciones como maculopapular o como urticaria. El 100% de los pacientes van a presentar estas como petequias en el glúteo, que se ven aquí en esta imagen. El 85% va a presentar artralgia o artritis que van a ser transitorias y no van a migrar. Y puede ser en una sola articulación, en varias articulaciones. El 50% tiene dolores tipo cólico, hemorragia intestinal, intususcepción, que es cuando se mete una porción del intestino en otra, que bueno, en el caso más común es el ilioterminal con la parte del colon, y vómitos, ¿no? Y el 50% tiene alguna manifestación renal, como es hematuria, proteinuria, glomerulonefritis y pues falla renal.
¿Cómo se va a diagnosticar? Pues se va a diagnosticar pues, con estas manifestaciones, ¿no? Se puede diagnosticar así, o por ejemplo, con un diagnóstico de orina, con la primera orina del día, para así evaluar si presencia de alguna hematuria o proteinuria. También se le puede realizar un funcionamiento renal, bueno, un estudio de función renal para ver si existe el filtrado glomerular, bueno, más bien, para ver si el filtrado glomerular está de forma correcta, que es de 80 a 125 mililitros. Un ultrasonido abdominal para justamente con el que les andaba platicando para descartar la intususcepción y algunos, bueno, biopsia y inmunofluorescencia de IgA1 o también se pueden encontrar algunos como inmunocomplejos y leucocitos en piel y en riñón. Y como tratamiento, pues también es sintomatológico, ya que se quitan unas semanas y se le puede dar algunos analgésicos, como puede ser AINES o corticosteroides, algún diurético como Iacayara, para así mantener la función renal, en específico el glomérulo, la hidratación y descanso y como esta elevación de los miembros inferiores si es que existe edema. Y ya, eso sería de Ok, síndrome Henoch-Konen, como ya lo dijo Lalo perfectamente bien, entonces es una púrpura palpable, ¿vale? Y la gran mayoría son en pacientes pediátricos. Nosotros vemos un Henoch-Konen pues más o menos uno o dos de forma anual. Y como ya dijo, el ataque más importante de Henoch en el adulto es el ataque al riñón, ¿sale? En cuyo caso va a necesitar, pues, este tratamiento inmunosupresor. Síguele. Entonces vamos a hablar del síndrome de hemofílico, ¿no? Que es como esta hemofilia A, hemofilia B, ¿cómo se llama? La enfermedad de von Willebrand. Y pues todo esto tiene en común es por deficiencia de ciertos factores, ¿no? Que como es el factor 8, el factor 9, el factor de von Willebrand. Y pues esto va a hacer que no haga bien pues el coágulo, ¿no? Entonces va a hacer lo mismo que los otros que hemos hablado, que es hemorragia. Y pues esta hemorragia va a ser proporcional a la deficiencia de estos factores. Esto va a ser heredado de un 70 al 30%, de 70% heredado y un 30% va a ser por una mutación nueva. Entonces, esto quiere decir que los papás no lo van a tener, ni ellos como presentándolo, ni como siendo portadores, ¿no? En México se reportan 6.300 casos y en el mundo son 4.000 y solo 30% a nivel mundial tienen un tratamiento. Entonces, como Dale a tanto, la previa, dale a sí. la previa. Ok, entonces, hemofilia por excelencia pues es un trastorno genético, ¿no? Y como ya lo dijo Lalo, algunos pueden ser mutaciones de novo. Tengan en cuenta que los pacientes hemofílicos, muchos de ellos ya fallecieron secundario a VIH-Sida, porque antes de que la sangre fuera en teoría segura, pues muchos de ellos se contagiaron en los años 80, ¿sí? Síguele. Y ya, entonces, como tanto como hemofilia A y hemofilia B tienen esta mutación en el cromosoma X. Entonces, esto quiere decir que solo van a portarlo las madres. Y bueno, de forma muy rara lo pueden tener sintomatología las mujeres, pero los hombres son los afectados, ¿no? ¿Por qué? Porque solo tienen un cromosoma X y las mujeres tienen dos cromosomas, entonces, bueno, X, lo cual puede aminorar los síntomas o ni siquiera presentarlos y siendo portadores. Entonces, la hemofilia A es justo como les andaba platicando del cromosoma X, que es por una mutación del gen de F8. Y pues está fácil aprendérselo porque es del factor 8, ¿no? Entonces, hay una disminución o falta de este factor 8, que esto va a depender bueno, la deficiencia, como ya dije, va a depender, el sagrado depende de la deficiencia. Entonces, si, Exactamente. ajá, si presenta, bueno, se divide en tres, ¿no? Que es leve, intermedio y severo. Y el severo es menor de al 1% de la presencia y de la actividad,
mientras que el moderado es del 1 al 5% y el leve es del 6 al 50%. Eh, cuando es severo, pues van a tener mayor prevalencia en algunas hemorragias, por ejemplo, en el cerebro o articulaciones. Eh, y también puede ser que, eh, bueno, no, ya ahorita ya me trabé. Y se le puede dar este tratamiento, que es factor 8 recombinado inyectado. Este se le tiene que aplicar de 8 a 12 horas, ya que pues, es la duración de este factor. Y, esto iba que se me olvidó. Los pacientes que tienen menor a la actividad, bueno, menor de 1% de actividad de este factor, van a presentar, bueno, se ha visto que presenta algunas inmunoglobulinas en contra de este factor 8 recombinante. Y la hemofilia B es algo muy similar, que también se le puede llamar enfermedad de Christmas, que es igual cromosoma X, gen en FM, digo, F, F, como si fuera la radio, F9, que es el factor de coagulación 9. Presenta síntomas idénticos, o sea, no se puede distinguir clínicamente y a comparación del otro, también se le va a dar se le trata con este factor 9 recombinado, pero dura más tiempo, es entre 18 a 24 horas. Y esa es la clínica de las dos, ¿no? Es un sangrado masivo ante trauma y cirugía. También se puede presentar alguna hemorragia cerebral, la hemartrosis, que es sangrado en la articulación, y alguna hematoma muscular profundo o espontáneo, ¿no? En alguna parte de los músculos. ¿Cómo se va a diagnosticar? Pues se va a diagnosticar con biometría hemática para, por ejemplo, descartar con los problemas que ya hablamos previamente, con, por ejemplo, de las plaquetas. También se le va a hacer un coagulograma básico ¿para qué? Para encontrar si los tiempos de coagulación son correctos y ciertos factores estén presentes, ¿no? Entonces se van a presentar con normalidad el factor de von Willebrand con buena actividad, el PFA normal y el tiempo de protrombina normal, pero lo que se va a encontrar alterado es el tiempo de la tromboplastina, que va a estar alargado, y dependiendo si es la hemofilia A o la hemofilia B, pues deficiencia o ausencia del factor 8 o 9. Y bueno, vamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand, que es la última que voy a hablar de de hemofilia, o bueno, más bien de los síndromes hemofílicos, que es una enfermedad autosómico dominante en el cromosoma 12. Entonces lo van a presentar como tanto hombres como tanto mujeres, ¿no? Y es por esta deficiencia de este factor, ¿no? Del factor von Willebrand. Entonces, el tipo 1 es de forma leve, el tipo 2 es de forma moderada y el tipo 3 es una ausencia total de este factor, ¿no? Que también puede bajar algunos niveles de este factor 8. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser epitaxis, gigiborragia, hematomas mucocutáneos, menorragia y hemorragias excesivas y hematrosis. El diagnóstico también se va a hacer de la misma forma por estudios de laboratorio, manifestaciones clínicas, y estos estudios de laboratorio va a ser en biometría hemática, que se va a encontrar normal, y este coagulograma se va a encontrar con alteración con el tiempo de tromboplastina prolongado, el factor de von Willebrand menor, y como ya dije, si es de tipo 1 va a encontrarse con buena cantidad de factor 8, pero si es de tipo 3, este factor 8 va a disminuir. Eh, y avanzaría el síndrome de hipotrominemia, pero no sé si quiera decir algo antes, Doc. No, algo pues relativamente característico de hemofilia entre los síndromes de hemorragia y es que hemofilia suele ocasionar hemartrosis, tanto que de forma pues más o menos general los pacientes llegan a determinada edad y pierden las articulaciones por hemartrosis de repetición, ¿sale? ¿Por qué en las articulaciones? Pues porque son zonas de impacto al doblarse, ¿sale? Y como ya lo dijo Lalo, pues su deficiencia, o más bien el grado de deficiencia,
es lo que caracteriza el grado o más bien el estado de gravedad de la hemofilia. Síguele. Sí, bueno, entonces el último de hemorragíparo es el síndrome de hipotrombinemia. Esto, como resumen, le va a faltar trombina y esto no va a hacer que se produzca bien la coagulación. ¿Por qué? Porque le va a faltar la producción bueno, más bien la conversión de fibrinógeno en fibrina para así hacer un coágulo estable. Eh, Esto va a hacer que aparezcan algunas hemorragias. Y esta protrombina se va a formar a base de una vitamina K, que entonces, si no hay vitamina K, pues no se forma. Que esto va a ser de origen alimentario y bacteriano. Y, por ejemplo, puede haber algún problema con mala absorción o un problema de la bilis. Entonces, esto va a hacer que no se absorba, porque esta, como las otras vitaminas, que es A, K, E, bueno, los ABEC, va a hacer que no se absorban, ¿no? ¿Cuáles son sus etiologías? Pues es algún problema con el hígado, como es insuficiencia hepática, alguna deficiencia o carencia de la vitamina K, ya como ya lo dije, por alguna falta de bilis, mala absorción o obstrucción biliar, anticoagulantes como warfina, porque la warfarina, ya que esta inhibe el factor, la vitamina K, o sea, la acción de la vitamina K. Entonces, pues también puede afectar, ¿no? Y se puede ver también un origen genético que es autosómico recesivo. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Pues es, como todas, sangrado normal, pero se puede encontrar después del parto o, por ejemplo, en el cordón umbilical cuando nacen las personas, epitaxis, hematomas y hemorragias, ¿no? Ya sea posquirúrgico y postraumático. Y el diagnóstico se va a hacer exactamente lo mismo que en las otras. Se va a hacer biometría hemática y coagulograma básico, que se va a encontrar el factor 2 disminuido, que es justo esta trombina, y el tiempo de parcial de tromboplastina prolongado y el tiempo de protrombina prolongada. Que el tratamiento, pues, ¿qué es lo que le falta? La protrombina, entonces le vamos a dar protrombina. Y a este plasma fresco congelado. Y ya avanzaremos a las trombofilias, que es justamente lo contrario, ¿no? Si una te va por hemorragia, aquí te va a dar muchos coágulos, ¿no? Muchos trombos. Esto puede ser hereditario o adquirido y estos pacientes tienen pueden presentarlo como por primera vez y tienen un riesgo de recurrencia. En algunas enfermedades solo tienen el riesgo de la primera vez sin riesgo de recurrencia, pero la mayoría de los que les voy a decir tienen riesgo de recurrencia. Es multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que no nada más por tener la porción genética lo presentas, sino también es por las cosas que hagas, o más bien cosas que no hagas, porque si no te quedas sin movimiento, pues también tienes alguna probabilidad de tener o la formación de algún trombo, o enfermedades sistémicas, ¿no? Que pueden hacer como alguna neoplasia hematológica o no hematológica, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome nefrótico, enfermedad inflamatoria intestinal y alguna enfermedad autoinmune. Entonces vamos con la primera, que es la deficiencia de antitrombina. Su prevalencia es poca, que es del 0.02 al 0.2%, y esta va a elevar del 16 veces a presentar una trombosis venosa de primera vez y 3.6 veces de riesgo de recurrencia. Entonces, esta antitrombina lo que va a hacer es va a inhibir la trombina, el factor 10, 9, 11 y 12. Y esta se va a heredar autosómica dominante. Entonces, con que solo presenta una copia, ya sea el papá o la mamá, pues con eso. Y se presentan dos tipos, ¿no? La deficiencia cuantitativa y la deficiencia funcional. Y así va a ser todas las que voy a hablar ahorita. El tipo 1 es de cuantitativo y el 2 es la función, ¿no? Y el problema de esto es que hay una mutación reactiva que se va a unir a la trombina o la heparina, entonces esto va a hacer que haga mayor coagulación. Eh, entonces, ¿cómo se va a diagnosticar? Pues justamente se le va a echar heparina a la sangre y pues si no coagula, pues se tiene que hacer un inmunoensayo para descartar el tipo 1 y el tipo 2. Y de tratamiento y profilaxis va a ser warfarina oral.
Luego vamos a hablar de la deficiencia de la proteína C y S, que bueno, su servidor tiene eso, que es una prevalencia de 0.14 a 0.5%, que va a conferir un riesgo de trombosis venosa de 7.5 veces mayor y, bueno, un primer evento y 3 veces el riesgo de recurrencia. Entonces, la vitamina C lo que va a hacer es va a inhibir el factor 5 y el factor 8. El factor C, ¿cómo se llama? El factor C va a estar activado por la proteína S y se va a hacer el factor C en el hígado de forma inactiva y se va a activar por el complejo trombotrombomodulina. Entonces, el factor S justamente se ve en la sangre y es activado en la vitamina, bueno, es producido por la vitamina K. Entonces, el 70% va a estar unido a al sistema de complemento para que no reaccione de forma inusual y no nos produzca algo malo a nosotros, ¿no? Y el 30% está de forma libre, que justamente está asociado a la función de la proteína C. Entonces, estos dos juegan un papel en conjunto. Y a la deficiencia de estas dos proteínas se van a heredar de forma autosómico dominante. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, yo, mis hijos y mis hijas van a tener esta enfermedad. Eh, si existen los dos, si un papá y una mamá tienen un hijo teniendo esta enfermedad, producen la púrpura fulminante. Y se va a dividir en tres tipos, el tipo 1 y el tipo 2 que ya les dije para qué sirve. Y el tipo 3 es cuando se presenta una deficiencia solo en la fracción libre de la proteína S. Entonces, por ejemplo, aquí se ve el diagnóstico, que bueno, ese es mi estudio. Y se puede utilizar el veneno de una víbora, que es la serpiente de cabeza de cobre, que va a activar la proteína C, o sea, va a hacer que se active la cascada de coagulación. Y pues la normal es del 70 al 140 o bueno, del 150 de la proteína S y del 70 al 180 de la proteína C. Ya si resulta baja, pues se puede hacer algún inmunoensayo si en realidad está mal el tipo 1, o sea, la cuantitativo, o el tipo 2, sino la funcionalidad. Y la proteína S también se puede medir de forma sérica y si es debajo de 30 unidades por decilitro, pues nos habla de una deficiencia. El tratamiento se le puede dar warfarina o también se le puede dar aspirina como profilaxis, al igual que heparina intravenosa. La mutación del factor 5 de Leiden ya es la penúltima. Y, es- pues prácticamente de forma resumida va a haber una mutación y va a hacer que la proteína C diga, no encuentro el punto para unirme al factor 5 y esto va a hacer que reaccione de una forma lenta y haga la trombina más prolongada. Entonces va a ser una coagulación más larga, ¿no? O bueno, o más efectiva. No, Eh, más efectiva. Es un factor procoagulante. Procoagulante, justo. Eh, entonces, es una trombofilia genética que pues, es común en raza blanca y en Europa se presenta de 4 a 5% y en México menor a 1%. El 95% lo tienen de forma heterocigoto, donde ese 95%, el 90% no presentan trombosis en toda su vida. Y los homocigotos, pues obviamente van a presentar estos síntomas y son de 10 a 11 veces más alto sin riesgo de recurrencia. Se diagnostica mediante una prueba de PCR, esta mutación en la posición 506 por una arginina por una glutamina, y se le da heparina intravenosa y warfarina para profilaxis. Y por último, la mutación del gen de la protrombina, pues prácticamente es una mutación, que esto va a hacer que se produzca más protrombina y más protrombina y más protrombina. Entonces, esto va a hacer que aumenten los trombos, ¿no? Y es una mutación frecuente en la raza blanca, del 2 al 4% en Europa. El 95% tiene riesgo a incrementar esta trombosis 3 veces y los homocigotos del 6 al 7 veces mayor.
Eh, no es una mutación que vaya a aumentar el riesgo de recurrencia, y al igual que, que el otro, es diagnóstico por PCR y el tratamiento se le puede dar aspirina como profilaxis. Y estas serían mis referencias. Ok, Lalo. Bueno, si se les hace complicado, pues en realidad es que son enfermedades que su estudio y su tratamiento es complejo, ¿sale? La especialidad de coagulación es posterior a terminar hematología. Entonces, imagínense, es una subespecialidad completita para el estudio de alteraciones en la coagulación, ¿sale? Pero yo creo que Lalo les hizo una muy buena compilación.